esta vez me he basado, digamos, en las recomendaciones de la AORN para poder un poco analizar qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta en la reutilización de los dispositivos médicos diseñados para un solo uso. Algunos colegas, ¿no? Tienen una posición bien definida, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen que incluso ya no se debería hablar de este tema, ¿no? Deberíamos hablar del reprocesamiento de dispositivos médicos reutilizables, pero no de los dispositivos médicos de un solo uso. ¿Por qué? Porque el fabricante ya señala en la parte de la etiqueta, ¿verdad? Coloca allí el número 2, ¿no? Y pone un slash. Esto quiere decir que no se puede reutilizar, ¿no? Y por otro lado también tenemos las indicaciones del fabricante, ¿no? Claramente, digamos que en los documentos que al entregar, ¿no?, a la institución lo ratifica, ¿no? Entonces esto pues es una situación que hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque en el país podremos decir que ya se desterró la reutilización. Si miramos las clínicas, los hospitales, los centros, o sea, creo que unos más y otros menos, ¿no?, reprocesan de diferente manera. Algunos utilizan la esterilización a baja temperatura, la desinfección de alto nivel, ¿no? Entonces, eso tenemos que, de alguna forma, las enfermeras, el personal, tiene que de alguna forma tomarlo como un punto de análisis en la institución. Un año no puede ser igual que el otro. Si bien es cierto, hay una situación actual, pues esa situación actual, ese análisis, esa identificación de necesidades y problemas, tenemos que trabajar. Para eso necesitamos la argumentación técnica y eso es lo que les vengo a traer, ¿no?, cuando hablamos de recomendaciones, ¿no? Quizás en los hospitales tenemos un poco más de apertura, porque allí tenemos ciertos espacios en que podemos de alguna forma hacer llegar la opinión técnica. Pero a veces en algunos establecimientos un poco más difícil, sobre todo los privados, ¿no? Pero mirando, digamos, los argumentos, también es bueno documentarlo, porque aún sea público, sea privado, paraestatal, tiene que quedar un documento de la opinión técnica y el cargo correspondiente para nosotros. Para que en el momento que ocurra un daño, un evento adverso con el paciente, que muchas veces esto se traduce en una responsabilidad no solamente administrativa, sino legal, ¿no?, exista la evidencia de que se emitió opinión en su momento, ¿no? Quizás en estos momentos, cuando hablamos de la cirugía mínimamente invasiva, también podemos hacer un análisis. ¿La cirugía mínimamente invasiva ya habrá llegado a su punto final? ¿O esto continúa desarrollándose, este campo? Estábamos, por ejemplo, con la colecistectomía laparoscópica, la apendicectomía laparoscópica. Pero hoy, por ejemplo, ¿qué se está haciendo en los hospitales? Nefrectomía laparoscópica. Y así van las especialidades, subespecialidades avanzando, ¿no? Claro que tiene grandes beneficios la cirugía mínimamente invasiva. Pero esos beneficios, ¿no?, cuando tenemos con un análisis, ¿no?, sistémico, tenemos que ver que todos los materiales que necesita tiene que estar o tiene que ser de calidad, tiene que ofrecer seguridad, ¿no?
podría tener, digamos, la mejor técnica operatoria, quizás, ¿no? Pero si el paciente de alguna forma se contamina, por allí en las cremalleras, en los lúmenes, digamos, no se eliminan los microorganismos, fracasa la cirugía. Entonces, creo que tiene que ser de alguna forma analizado, ¿no? Y tenemos otra oportunidad, las enfermeras. Cuando hablamos de reuso de dispositivos médicos, nos recomiendan que el análisis no lo hagamos aisladamente con el grupo de enfermeras, por ejemplo, en el centro quirúrgico o central de esterilización o con la intervención del departamento de enfermería. No, eso es para empezar el trabajo. Lo que tenemos que tratar de entrar en los establecimientos es al comité de infecciones. En el comité de infecciones tenemos, digamos, está el presidente, ¿no? Y ahí tenemos el comité en sí y el comité ampliado. Entonces, es necesario entrar al comité. Tenemos que ofrecernos como miembros interesados, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que buscar algunos espacios, así como ahora están ustedes, digamos, invirtiendo en su, digamos, autocapacitación, ¿no? También en estos establecimientos hay que generar, digamos, espacios académicos para tratar este tema. Entonces, un buen tema de análisis, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el instrumental. Bueno, todos reconocemos, digamos, los avances, como les decía, las grandes ventajas de la cirugía, la inversión económica y todo lo demás, ¿no? Pero acá hay un punto de análisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, este instrumental es muy valioso. Bueno, acá está la parte del cuidado que tenemos que poner las enfermeras. Pero aquí esta pinza, por ejemplo, ¿no? Una pinza Gasper, una Maryland, qué sé yo, ¿no? Tiene, digamos, un diseño que dificulta, si fuera descartable, dificulta ¿para qué? Para la desarticulación. Entonces, eso tiene que ser reconocido, ¿no? Para, digamos, decir que este material es imposible de lavar. Y si, digamos, damos de baja ciertos materiales, hay que abrirlo y evidenciarlo con imágenes y documentarlo, que la verdad es de alto riesgo. Incluso si fuera reprocesable, desarticulable, si no se tienen los materiales para realmente hacer la limpieza de todo el conducto y solamente se utiliza jeringa, no ayuda, no garantiza, no asegura la limpieza. Recuerden que para hablar de limpieza se habla del círculo de Zimmer. Interviene 4 factores: la acción física, la acción química, el tiempo y la temperatura. La acción química está dado en razón a la solución, ¿no?, que se utiliza: el agua y el detergente enzimático. La acción química es la fricción que se va a ejecutar en el dispositivo. Usualmente para hacer la fricción utilizamos las escobillas, ¿verdad? El cepillado, ¿cierto? Con cerdas que no dañen la superficie. Bueno, si hablamos de cepillo, entonces podemos decir que está asegurado la parte externa, porque algunos utilizan, por ejemplo, los cepillos que se utiliza para la higiene de manos, esas las utilizan, ¿no? Pero todas las instituciones tendrán el cepillo para el lumen. Ese es nuestro gran interrogante. Entonces, muchas veces aquí encontramos una dificultad. Uno de ellos
es que no está en el cuadro de necesidades estos materiales. Segundo, ¿no? Si está en el cuadro de necesidades, también siempre estamos viendo los costos, ¿no? Hay que reconocer, digamos, podría, digamos, de alguna forma ser costoso para la institución, sí, pero frente a la necesidad no hay que escatimar esfuerzos. El cepillo para lumen, por ejemplo, ayer estaba en un congreso de urología en los stands, ¿no? Me atreví a preguntar los precios, porque sí existe en el mercado, sí existe. E incluso estas empresas, por ejemplo, van a las instituciones y uno puede decir, por favor, exactamente quiero saber, digamos, para este lumen, ¿cuál es el cepillo que es compatible? ¿No? Entonces, no solamente va a haber el diámetro, sino también la longitud, para que pueda ingresar a lo largo de todo el lumen. ¿Ya? No sé si, digamos, a ver, imaginariamente podemos imaginar en urología, ¿no? También hay un elemento de trabajo, pero tiene doble lumen, ¿ya? Entonces, no necesitamos un solo cepillo, necesitamos 2 cepillos. ¿Por qué? Porque los diámetros de la vaina son diferentes. Uno es un poco más ancho y el otro es mínimo. Ahora, ¿cuánto es el costo de cada cepillo? Ayer me decían, en promoción, licenciada, estamos dando 50 soles, un cepillo. En promoción y en el evento del congreso. Esto quiere decir que es un poco más, ¿ya? Pero en este caso, colegas, por favor, no se fijen en el precio. Lo que quiero que ustedes lo tengan, atrévanse a tener estos cepillos. Porque ¿cómo lo vamos a hacer la acción física? Va a ser, claro que ustedes de repente allí surge digamos el análisis, porque la enfermera siempre es analista, ¿no? Quizás el cepillo les va a durar para unas 10 veces, unas 15 veces, con mucho cuidado. Pero no hay de otra. Si queremos de alguna forma tener seguridad, digamos, en que este material necesita ofrecer que sea, digamos, estéril, lo primero que tenemos que asegurar es la limpieza. Un material que no está limpio, no se puede decir que puede llegar a la esterilidad, ¿no? No es el tema, no es mi tema en estos momentos, pero la limpieza hoy se mide, es objetivo. Utilizamos diversas técnicas. Una de ellas es el hisopado a través de la bioluminiscencia. Los hisopos que he estado viendo, de alguna forma, ¿no? Quizás las empresas irán viendo ahora, ¿no? Los hisopos generalmente más son para superficies, ¿ya? Pero yo creo que viendo la necesidad, quizás se crean también hisopos ya para lúmenes más pequeños, que ayudará a transparentar la biocarga que tiene pues el lumen. Siendo así, quizás sea un elemento que nos ayude para de alguna forma tener la fundamentación, tener, digamos, la criticidad para limitar este tipo de materiales. Quizás se tenga que volver, no sé lo que puede ocurrir en el futuro. Quizás tenga que ser como el espéculo, ¿no? El espéculo descartable y de único uso. Pero ¿quién da la garantía? La fábrica, ¿no? Pero todo tiene que de alguna forma ir trabajando. La mejora no tiene techo, es un espiral. Tiene un inicio, pero no tiene un final. Y de eso es lo que nos distinguimos las enfermeras, ¿no? La enfermera está de alguna forma encabezando, digamos en este caso, ya en la mayoría de hospitales, las centrales de esterilización. Y necesitamos que estén en todos estos espacios, ¿no? Necesitamos que el centro quirúrgico se desprenda de algunas colegas para que trabajen en la central.
No es cuestión en la sala de operaciones solamente de recibir el material empaquetado. El empaquetado, los controles químicos externos, internos, incluso el biológico, no puede garantizar que el material está estéril. Eso quiere decir, si el biológico sale negativo, quiere decir que el equipo está eliminando los microorganismos, el equipo. Pero si en esta superficie quedó suciedad, tiene relación con, digamos, de alguna forma la eficacia de decir que el material está estéril, el biológico puede salir negativo, pero sigue quedando allí, ¿no? El biofilm no lo va a eliminar, ya quedó sellado. Eso es la preocupación. Y si ustedes hacen un análisis en la cirugía, me estoy deteniendo solamente, digamos, en este lumen, ¿no? Ustedes van a encontrar otros tipos de materiales, por ejemplo, los trócares, ¿no? Van a encontrar también las tubuladuras, ¿no? Entonces, a ver, para hacer la acción física, ¿tengo material? ¿Lo hago realmente? ¿Se asegura la inmersión en la solución enzimática? Entonces, ese momentito de análisis tenemos que tener. Si nosotros queremos ofrecer un material seguro, porque recuerden, yo siempre vuelvo, digamos, a la definición. ¿Qué es enfermería? ¿No? Enfermería, digamos, es una profesión, ¿sí? Pero también es ciencia y es arte. Entonces, para decir ciencia, tenemos que tener una metodología, ¿cierto? Tenemos que atrevernos a hacer trabajos de investigación, investigaciones operativas, ¿no? Y estas, darlas a conocer, publicarlas, ¿no? Todas las profesiones están avanzando, todas. Y nosotros también tenemos un campo amplio. Y una de ellas es esta. ¿Por qué? Decimos que es una cirugía de vanguardia, ¿no? Que va para más allá. Seguramente en algún momento, no será nada raro ver, digamos, en algunas instituciones, por ejemplo, la cirugía robótica. Nada raro. Pero ya tenemos que ir diciendo, ¿no? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué más? La limpieza. Si es limpieza manual, muy complicado. No se puede estandarizar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede estandarizar? ¿Por qué? Porque una persona lo puede hacer de una manera, la otra persona de otra manera, ¿no? Si hay sobrecarga, si hay presión, ¿no?, del equipo quirúrgico, si hay solamente, digamos, un set, ¿no?, de cirugía mínimamente invasiva y tiene 4 programaciones, 5 programaciones. Entonces, ¿qué dicen las autoridades? Que no dicen nada, es que siempre así. No hay suspensiones por instrumental. Claro que nosotros estamos bien ligados al paciente. No nos agrada que se suspendan las cirugías, ¿no? No nos digan que es por nuestra culpa que no se operó, ¿no? Hay veces incluso, ¿no?, en algún momento escuchaba, ¿no?, que el médico le dice, ¿por qué no se va a operar mi paciente? Es que la enfermera no acepta, ¿no? O no se está demorando, ¿no? Está limitando. ¿Y dónde está la enfermera de central? No debería llegar la familia, no debería llegar a las centrales, pero llegan. ¿Dónde queda la central? Allí. ¿Y cómo viene digamos, el familiar? Ofuscado, ¿no? Ofuscado. Eso es una gran preocupación y hay que enfrentarlo al médico. Hay que enfrentarlo, ¿no? En algún momento le decía, a ver, vamos a analizar, ¿no?, dado, digamos, el papel de supervisión que a veces nos toca hacer. Entonces, enfrentar al profesional, explicarle al profesional. Dígame usted, ¿es la enfermera? ¿Es la central o es el proceso? Vamos a conversar un momento, ¿no?
Entonces, eso tenemos que ponerlo en tela de análisis en la mesa, ¿no? Tenemos que pedir reuniones técnicas, ¿no? Si nos llevan a la dirección por el análisis de los índices de suspensión por intervenciones quirúrgicas, ok, tengamos preparado, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Tenemos que claramente decir cuánto tiempo es de alguna forma el lavado por pasos. ¿Cuánto tiempo demora el enjuague? Hay que recordar el número de piezas. ¿Cuánto tiempo demora el secado? ¿No es cierto? El secado. Y tiene que ser un secado prolijo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la preparación? Porque no me van a decir, digamos, si le falta un accesorio y después en el acto quirúrgico me dicen, ¿dónde está el accesorio? Tengo que, al momento de preparar, tengo que hacer el control de calidad. Porque finalmente en el acto quirúrgico se va a notar. ¿Qué tal si, digamos, uno de los, digamos, electrodos, como el hook, ha perdido su aislamiento? Y es un único set, ¿no? Pues tenemos que de alguna forma, creo que estamos en tiempos, no sé, quizás para nosotros es un tiempo privilegiado. Todos tienen su celular, utilícenlo bien, bien desinfectado, sin utilizar inadecuadamente el celular, ¿no? Para estas evidencias, esto se ha detectado. Y si tenemos que ingresar al WhatsApp ahí de los equipos técnicos, hay que mandarle con pérdida de aislamiento. Trocar, ¿no? Con restos, ¿no? De materia orgánica, ¿no? Lo que se evidencia, ¿no? Que que limita eliminar. Ya estamos de tal hora a tal hora, ¿no? Hay que tratar de alguna forma de transparentar técnicamente, ¿no? ¿Qué más? Entonces podemos decir que es necesario que hablemos de calidad. El término calidad, la verdad, que está bastante usado. Hay toda una evolución. Esto se habla en el mundo desde los años 1930. Estamos en el 2018. ¿No? Pero calidad no ha terminado su trabajo. Como profesionales, nosotros nos dedicamos, como dice, ¿no? ¿Cuál es nuestro proceso? Es el cuidado, ¿no es cierto? El cuidado del paciente. Entonces, desde el centro quirúrgico se cuida al paciente. Desde la central de esterilización se cuida al paciente. ¿Ya? Si eso es el cuidado, estoy cumpliendo como tal el cuidado, porque el paciente no conoce de biofilm, no conoce las dificultades, los desafíos que tienen los dispositivos médicos. Están encargando al profesional. Y tenemos que hacer gala, honor de este encargo, ¿no? Profesional que nos hace. Entonces la calidad está íntimamente relacionado con la seguridad. Si la calidad se hablaba desde 1930, la seguridad clínica, ¿desde cuándo se habla? Quizás históricamente vamos a encontrar, ¿no? Que sí se hablaba de seguridad y había castigos, ¿no? Cuando de alguna forma no, en los hospitales no se ofrecía la seguridad. La historia dice, en la parte médica, por ejemplo, aquel médico que causaba un daño al paciente, le cortaban, dice, los dedos. Imagínate, 2 daños, 3 daños, finalmente terminaría sin dedos. Pero eso fue de alguna forma, pues, en la época de la Babilonia, ¿no? Muchos años atrás. Y después esto fue crítico, fue bajando a menos, ¿no? Reconociendo que el error es humano, eso sí. Pero luego la literatura, vamos viendo desde que encontramos desde los años 1999, 2000, 2001, ya sale en literatura. Ya la Organización Mundial de la Salud habla de la seguridad clínica, de la seguridad del paciente. Y hoy en día ya en el Perú ya se habla, todo el mundo habla, reconoce que los establecimientos de salud tienen que trabajar en el marco de ¿qué?
de la seguridad clínica, de la seguridad del paciente. Entonces, pues, colegas, tenemos que, yo sé que no es fácil, es laborioso, tenemos que sistematizar, digamos, nuestras evidencias, nuestra información. ¿Para qué? Para oportunamente no se queden con esa información, sino la pasen a quien corresponde. Dice que cuando nos quedamos con la información, cuando nosotros callamos el problema, se queda en nuestras manos ese problema. Imagínense que fuera como una olla caliente que lo tienen en sus manos. ¿Qué pasa? Te quemas. Entonces no tienes que quemarte. Pásalo, esa olla caliente, a otro nivel. Ya lo dijiste y punto. Y seguirás diciéndolo. Recuerda que no solamente vale una vez. Periódicamente haga la reflexión. Periódicamente, digamos, analiza. Dejen tus notas, ¿no? Comunica a la jefa. Aportemos, ayudemos para que la jefa, quien encargada del servicio, haga gestión. Que si ya mandó, no mandó, claro que no le van a solucionar porque está tan difícil la gestión, el presupuesto, el financiamiento, yo lo sé, pero tiene que tener el argumento técnico que se dijo oportunamente. Y esto de alguna forma me hace pensar, ¿no? Hace poco escucharon algo del Hospital Cayetano Heredia. ¿Escucharon? ¿Ah? De los gemelos, ¿no? ¿Y qué dijo la prensa? La prensa, o sea, en su momento realmente atacó de manera bastante, digamos, fuerte al hospital. Dijeron, ¿cómo es que no hicieron? ¿Cómo médicos que se basan en la ciencia? Dijo. ¿Cómo es que antes que entre el acto quirúrgico no tomaron la ecografía? No entendían razones. Entonces, eso es, digamos, una situación de análisis para nosotros, que no solamente vamos a pensar que le pasó a ginecología, no. Tenemos que prever en todo lo que hagamos antes. En todo lo que hagan antes. Si en el servicio encuentran una cierta inercia, no hacen antes lo que tienen que hacer, pero su intuición les dice que debemos de hacer, no dejen que pase esa intuición. Trabájenlo, díganlo, escríbanlo, tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estemos de alguna forma en conflicto, en problemas, realmente nadie nos acompaña para hacer la defensa, ¿no? Nosotros tiene que sacar los recursos de nuestros pecunios, de nuestro bolsillo tiene que salir, ¿no? Es diferente que si te anticipas, si prevés, no digo que no les va a ocurrir, sí les va a ocurrir, pero va a ser en menor proporción. El riesgo nunca es cero, siempre va a existir riesgo, pero vamos a poder controlar, vamos a tener argumentos por qué se nos pasó. ¿Qué más? Dice, la primera recomendación en este tema del reuso de dispositivos médicos de único uso. Adherirse a la normatividad vigente. ¿Qué normatividad vigente habrá para limitar el reuso de estos materiales descartables? ¿Hay o no hay? Entonces hay que detenernos a ver qué dice la Ley General de Salud, qué dice, digamos, el Código Penal, ¿no? Y miren, siempre, digamos, reconoceré, digamos, en mi papel de enfermera, ¿no? Y de central de esterilización, el aporte que hizo las enfermeras de, digamos, de salud. Ellos ya se pronunciaron, ya se manifestaron, ya existe de alguna forma evidencias, ya existe una sentencia, digamos, Tribunal Constitucional a favor de las colegas, ¿no? A favor de limitar el reuso de los dispositivos médicos, ¿no? Entonces, estos documentos tienen que ser, digamos, de alguna forma
en el buen sentido de la palabra usados, tienen que ser darle vigencia, que salgan más documentos, ¿no? Que se haga notar. Ya esto fue un inicio y creo que a ella siempre tenemos que guardar relevancia. ¿Para qué? Porque ya inició el camino, ¿no? Ya inició el camino. Y los otros documentos, la ley del trabajo del enfermero, ¿no? También allí habla, digamos, de nuestras funciones, habla de nuestro quehacer, ¿no? Y los parámetros, ¿no? Y uno de los parámetros es que tiene que atenderse con los criterios de calidad. La OPS es otra institución. Necesitamos saber, ¿acepta, recomienda o no recomienda el reuso de dispositivos médicos? ¿No? Entonces, solo con esta lámina, sería un buen punto para que en nuestros establecimientos generemos un análisis. Por ejemplo, que alguien habla sobre Ley General de Salud, pero en relación al reuso. ¿Ya? A ver otra colega sobre el Código Penal, en relación al reuso. Y así va viendo. Y se crea una mesa de discusión. Por eso dice, en cambio, si nosotros vayamos y a veces imponemos y decimos no al reuso, a veces no va, digamos, crearse esa situación de análisis de equipo. Solas muchas veces no se puede, pero en equipo es mucho más viable. Entonces, creo que la primera recomendación trae a bien de alguna forma analizarla. Por ejemplo, aquí dice, en la Ley General de Salud, desde un punto de vista de derecho a la salud, importa la transgresión intencional del artículo 2 en que señala la obligación y el derecho que tiene el paciente de que se le atienda con un material, ¿qué dice? A ver, lea. De calidad, validado oficialmente. Entonces, estamos hablando de la Ley General de Salud. Un argumento que tiene que, de alguna forma, hacer uso, ¿no? Socializar, ¿no? Problematizar con la situación en que estamos, pues, consintiendo, ¿no? Porque cuando dimos, a ver, digamos, ¿quién es el responsable? Entonces, no vamos a hacernos daño. No, centro quirúrgico, no, central, no. Tenemos que hablar un mismo idioma. El Código Penal, miren, dice, desde un punto de vista penal, la comisión del delito a exposición a peligro previsto en los artículos 125, 128, 129 del Código Penal, el responsable de la atención es el médico. En el artículo 2 del Derecho Legislativo número 559, y el personal de enfermería es el responsable ¿de qué? Del cuidado. Entonces esto es de alguna forma, creo, un punto que tenemos que hablar, un punto que tenemos que transparentar, hacer eco a nuestras colegas para que puedan de alguna forma sumarse, ¿no? Turno tras turno, establecimiento tras establecimiento, y de pronto digamos que en el Perú no se consiente el reuso de dispositivos médicos llamados descartables. ¿Aportará para otras enfermeras en otros países? Sí, sí va a aportar. ¿Por qué? Porque aquí ya habremos cobrado liderazgo. Pero no es un liderazgo porque querramos unilateralmente, porque nos parece, no, es técnico. ¿Por qué es técnico? Técnico porque el dispositivo médico no lo puedo limpiar.
Es técnico, no es técnico. Es técnico. Materiales lisos, mucho más fácil de limpiar. Materiales porosos, muy difícil de limpiar. Materiales desarticulables, más fácil de limpiar. Materiales no desarticulables, difícil, imposible de limpiar, ¿no? Y si hablan más, quieren más profundo, entonces es decir, para hablar de un dispositivo médico estéril tiene que existir, tiene que hacerse la limpieza biológica. No, imagínense, ¿no? Ahí está, de alguna forma, nuestra razón de ser. Entonces, yo no voy a leer los demás, pero creo que ya queda en línea y de rojo, digamos, ¿qué es el cuidado? Es el proceso de la enfermera. Dice, cada grupo profesional, cada UPS tiene que definir su proceso. Y la enfermera tiene su proceso. ¿Cuál es el proceso? El cuidado del paciente. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿Qué más? ¿No? En la ley del trabajo de la enfermera, igual, ¿no? Aquí solo por citar el artículo 2. Este artículo 2 tiene una riqueza grande para todas las, no sé, las áreas, las especialidades donde se desenvuelve la enfermera. Recuerden, en el artículo 1 de la ley del trabajo del enfermero está el ámbito, en el 1. El ámbito de esta ley es para todos los espacios donde labora la enfermera, en establecimientos públicos, privados, a lo largo y ancho del país. Eso dice en su artículo 1. Pero miren, en su artículo 2 dice, rol del profesional de la enfermería o del enfermero o enfermera. Como profesional de ciencias de la salud, participa en la prestación de los servicios de salud integral en forma, ¿qué dice? Científica, colegas, en forma tecnológica, en forma sistemática. ¿Qué es sistemática? Allí tenemos que ir viendo, ¿no? Hay una teórica también que habla, ¿no? De alguna forma, de este enfoque sistemático. ¿Quién es? Es una de las teóricas. Una tareita, revisemos a ver las teóricas para tener fundamento. A ver, empieza con la B. Betty Newman. Entonces, nosotros estamos entrelazados, tiene coherencia en todo lo que ha avanzado ya la enfermería, ¿no? Entonces, en los procesos de ¿qué? De promoción, prevención, anticiparnos, recuperación y rehabilitación de la salud mediante el cuidado, nuevamente, mediante el cuidado de la persona, familia y la comunidad, considerando en el contexto social, cultural, económico, ambiental, político, ¿no? En la que se desenvuelve, con el propósito de contribuir o elevar la calidad de vida y lograr el bienestar. Esto es el rol del profesional. Entonces yo tengo que argumentar, yo tengo que decir en los documentos que emito, ¿no? Hacer notar cuál es mi rol. No es lo que me parece, ¿no? A veces, digamos, he escuchado también cierto conflicto, ¿no? Cuando el colega del centro quirúrgico lleva el material, dicen así, la central no tiene que limitarme, no me tiene que decir que este material no se reprocesa, me tiene que recibir porque yo estoy llevando el instrumental. Eso dice. Creo que allí de principio, de alguna forma, aparte que estamos siendo irrespetuosas, estamos desconociendo. Si la enfermera de centro quirúrgico cuida, la enfermera de central de esterilización también cuida. No le pueden quitar su rol. Le corresponde por derecho, ¿no? Le corresponde por derecho. Y tenemos que hablar bien.
tenemos que respetarnos, tenemos que hablar entre colegas científicamente, ¿no? Entonces, por eso digo, no ha terminado el trabajo. Algunos dicen, este tema ya no se debe hablar, dice, es una pérdida de tiempo hablar, de analizar, discutir la situación del reuso. No, eso no se habla, dicen. Pero tampoco podemos dar la espalda a lo que está ocurriendo. ¿Qué más? En el artículo 6 igual habla de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué dice? Artículo 6. Responsabilidad de la enfermera, enfermero, ¿no? Es el profesional de ciencia de la salud con grado y título universitario a nombre de la nación, colegiada, a quien la ley le reconoce las áreas de su competencia y responsabilidad, como son la defensa de la vida, la promoción y el cuidado integral de la salud. Su participación conjunta con el equipo multidisciplinario de salud en la solución problemática sanitaria del hombre, la familia, la sociedad, así como el desarrollo socioeconómico del país. Se prohíbe la utilización de la denominación enfermero u otra análoga que carezca de título correspondiente. Muy bien, ¿no? Es la aplicación lo dispuesto en el artículo 363 del Código Penal a quien ejerza ilegalmente. Ok, está bien. Habla de varios, es macro, ¿no? Pero ¿qué es el eje principal? Mire. Cuidado. Y así podemos ir analizando a lo largo y ancho. Leamos esta ley, ¿no? Esta ley muy importante, ¿no? Quizás también en el análisis podemos ver qué más podemos fortalecer. Ya hemos visto que nuestra ley se ha fortalecido, ¿no? En el artículo 9, ¿verdad? ¿Se ha fortalecido o no? Tenemos que conocer cuántos artículos tiene, cuántos capítulos tiene, cuántas disposiciones finales tiene, ¿no? El artículo 9, ¿a qué se trata? ¿Hasta qué inciso tenemos? El inciso K, ¿no? ¿Qué está en el inciso K? Es una tarea que les dejo, ¿ya? No es el tema. Entonces, la recomendación también que he visto es disponer protocolos sumamente rígidos y aprobados y vigentes. Ya me obligan a hacer, digamos, ya, no tengo otra, es política, ¿okay? Ya puse los documentos técnicos que no al reuso, ¿okay? Arman el comité, ¿ok? Entonces, este protocolo tendrá que ser rígido, por supuesto, ¿no? Entonces, estamos diciendo que hay mucha diferencia entre hacer una limpieza manual y una limpieza automatizada. Hay mucha diferencia, ¿no? Respecto a la estandarización. Aún si haga la limpieza automatizada, se tendrá que probar, ¿no es cierto? Se tendrá que tener las evidencias que efectivamente está haciendo una buena limpieza, ¿cierto? Y también definiremos qué materiales entrarán, digamos, para poder, digamos, reprocesarse. Específicamente, estudiado al detalle, digamos, material por material. Por ejemplo, yo unas dificultades que la observo es, creo que debemos decir no a la aguja de veres. O sí, o podemos decir sí por ahora sí. No, o sea, tenemos que decir, tenemos que ser determinantes, no. Recuerden, acá hay un punto, recuerden que el protocolo tiene etapas para hacer, convoca a los miembros, cada reunión tiene que estar acompañado por un acta, si no es así, hay que hacerlo. En cada acta se va discutiendo punto por punto y allí puede salir nuestra voz, ¿no? No estoy de acuerdo en este dispositivo porque tiene el lumen muy estrecho, el largo es tanto, que imposibilita totalmente. Entonces ahí va a quedar. Y el resto de los miembros dirán, oh sí, si dice ella, por lo menos tendremos otros 2, 3 apoyos. Entonces así técnicamente podemos ir construyendo paso a paso. Entonces, al igual, ¿no? Aquí también, ¿no? Imagínense, yo por eso digo, siempre hago un alto acá, está una de mis colegas,
de salud, Manuel, ¿no? A quien saludo cordialmente, ¿no? Siempre me alegra, ¿no? Hemos tenido nosotros otro evento en Cayetano también, y la hemos llevado pues a, digamos, a acá, nuestra colega Carmen, quien ella de alguna forma es el reflejo de no quedarse de alguna forma pasiva, ¿no? Ante una situación que venía ocurriendo, ¿no? Y ella de alguna forma para tener, porque la prensa pues en el momento dado, ¿no? Que fue tuvo mucho auge, entonces fue discutido, a ver, ¿existe protocolos? ¿No existe protocolos? No, no existe. Si existen protocolos en algunas instituciones, ¿realmente son rígidos? ¿Están aprobados? Entonces, de alguna forma, eso pueden ser de puntos para poder ir desarrollando también en nuestros establecimientos. Otro punto, el consentimiento informado. ¿Ya? No lo tiene mi institución. No voy a esperar otro año. Por algo tengo que empezar. No puedo decir no totalmente, ok, no podemos decir no. Pero por lo menos si estás dedicado al cuidado, si eso es tu proceso, por lo menos informa al paciente. Nadie nos va a quitar ese derecho de construir nuestros formatos, de proyectarlo, de buscar la aprobación, ¿no? Tenemos documentos, cada año tenemos la oportunidad de actualizar. Podemos incluirlo dentro del manual de procesos y procedimientos. Hay documentos en que puede de alguna forma entrar este documento. Entonces, pues, los diseños pueden ser varios del consentimiento, ¿no? El paciente, hoy tenemos una población que ya entiende, ¿no? Entenderá, señor, esto es material, es de segundo uso, ¿no? Ese es reusado. ¿Usted acepta? Se tiene que decir. Entonces, si se tiene, igual el médico, ¿no? Nosotros tenemos otro formato también para el médico. Se le hace leer todo de la OPS, ¿no? En la parte posterior hemos puesto allí unos detalles de la OPS, una opinión de la, digamos, en junio del 2012 que da, ¿no? Doctor, antes de firmar, lea usted. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Usted asume la responsabilidad? Sí, asumo. O no asumo, mi jefe lo va a hacer. Si dice el residente, no. Tiene que ser el asistente, ¿no? A veces el asistente no quiere, dice que vaya, digamos, con el jefe de servicio del departamento. Van el jefe de servicio, dice, no, yo no voy a hacer esto, dicen. Se desbarata. Y hemos estado peleando entre nosotros, no, recíbeme, no te recibo, recíbeme, ¿no? Y en esa disyuntiva. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Documentar las no conformidades de las buenas prácticas. Eso es un punto también muy importante. A veces queremos de alguna forma ocultar, ¿no? No queremos hacernos problemas, claro que es molestoso, pero lo que tenemos que aprender, creo que en la enfermería, es a ver el proceso, el problema del proceso. No es nada personal. Si es problema del proceso, entonces tenemos que estar de acuerdo ambos. No se puede recibir este material por esto. Este material, digamos, en la sala de operaciones se encontró, pero se nota que hubo una, digamos, rasgos de materia orgánica en el papel. ¿Okay? No es que es la culpa de la enfermera de central, no. O sea, le están obligando a reprocesar un dispositivo que tiene dificultades, ¿para qué? Para limpiar. Encima no tiene los suficientes materiales. Entonces no es que es la culpa de la central cuando el material llega de alguna forma con ese defecto, ¿no? Al momento, por eso hay, digamos, el error, o sea, hay que reconocer, hay una situación, ¿no? Okay. El error va a pasar, pero cuando no hay controles, ¿no es cierto? Okay. En el último control está en la sala de operaciones, que tiene que controlar, es una barrera, la enfermera instrumentista es una barrera. Puede haber pasado, pero hasta donde humanamente se ve, hasta donde humanamente se detecta, porque recuerdan que no todo el proceso tiene tecnología.
Entonces, ¿qué hace a veces cuando es en vacío, ¿no? Hace un vacío, pero también hace una inyección. Hay unos juegos de presiones y ahí ¡puf!, sale, ¿no? Y ¿verdad? Pues no, ve la enfermera en centro quirúrgico y hay unas manchas. Entonces, ¿qué hace? Eso no sí es un hallazgo importante, no digo que lo va a ocultar. Lo tiene que transparentar, ¿sí? Se tiene que documentar, pero no es que decir, ¿por qué al médico? No, doctor, ¿qué pasa con ese instrumental? No, doctor, se va a suspender la intervención quirúrgica, que es un único set, se va a suspender. ¿Por qué? Es que lo que pasa acá, la enfermera, el central ha mandado el material no estéril. Hay que tener cuidado con la palabra, hay que tener cuidado con el mensaje, ¿no? Hay que, digamos, quizás aprovechar en esa oportunidad, ¿no? Aprovechar esa oportunidad, decirle lo que es, ¿no? Entonces no podemos manchar el nombre de mi colega. Finalmente estoy manchando nuestro nombre, que es la enfermera, y no es que ella es una iluminada, no es iluminada, es humano. Para eso es lo que les voy trayendo en imágenes. Trócares, lúmenes, ¿no? Vayamos viendo todo ese análisis. Ustedes lo tienen en la mano. Analicen. Artículo, a ver, dispositivo por dispositivo. Dispositivo por dispositivo. Analicemos. Entonces, pues de allí, de alguna forma saldrá, de las quejas saldrá que son buenas prácticas, que no son, ¿no? Que hay que, digamos, toman mayor relevancia, ¿no? Para ir poniendo. Y luego, en un momento, creo que siempre hay análisis en las instituciones, cada 3 meses, algunos, cada 6 meses, al año, pero llevemos esos datos allá donde ellos necesitan hablar de este tema, ¿no? Para analizarlas, cuántos hallazgos hemos tenido. No tengamos miedo a la suspensión de las cirugías, no tengamos miedo, ¿no? Igual en un momento me decían, ¿no? Decía, ay, su familia es un abogado. Muy bien, si es el abogado habrá elementos. A ver, señor abogado, ¿usted quiere que su paciente entre de alguna forma a la intervención quirúrgica con dispositivo médico seguro? Usted me va a entender, no podemos tener miedo, ¿no? ¿Qué más? Disponer evidencias de la gestión oportuna para la mejora de las buenas prácticas y la erradicación del uso desmedido de los dispositivos médicos de único uso, ¿ya? Entonces, todos estos datos, ¿no? Todos estos hallazgos va a servir para la gestión, ¿no? Vamos a tener que organizar, ¿no? Entonces, si hay que, por ejemplo, en las salas, continuamente hay de alguna forma los ciertos materiales, ¿no? Salen los empaques manchados, hay restos de sangre, ¿ok? ¿No? Entonces se documenta, entonces se dirá, ¿no? Debido, digamos, a la presencia, ¿no? de materiales que no se logran realmente esterilizar, ya que se ha encontrado este tipo de hechos, ¿no? Es lo que se opina técnicamente, que no se adquiera en la institución este tipo de dispositivos médicos, ¿no? Ya va tomando, entonces ya va limitando uno, va limitando otro. Finalmente vamos a tener un expediente, limitación para el veras, limitación para las piezas descartadas, limitación para este tipo de trócares, limitación, así, y ya está el expediente, para su momento. Entonces, pues, esto va a constituir todos los registros. ¿Qué más? Socializar y buscar oportunidades para analizar que el reprocesamiento de dispositivos médicos y su relación con la seguridad del paciente. Muchos les gusta hablar del tema, es lindo el tema de seguridad clínica, es muy bonito. Si lo ves desde un punto de vista de calidad, es bonito. Por ejemplo, casi todas las instituciones tienen su oficina de calidad. En el sector privado también hay alguien que se dedica a la calidad, ¿okay? Se dedica a las infecciones intrahospitalarias. Esos son nuestros espacios donde tenemos que entrar. Muy bien, les gusta. ¿Okay? Entonces, ellos quieren datos de incidentes y datos de eventos adversos, ¿ya? Algunas instituciones solamente buscan datos de eventos adversos y dejan de lado los incidentes.
recuerden que el evento adverso es el daño y el incidente es casi el daño, ¿no es cierto? Okay. Si por ejemplo en la sala detectan de ciertos materiales de cirugía mínimamente invasiva, mancharon el set, ¿eso sería un evento adverso o incidente? Es un incidente, ¿no es cierto? Es un incidente, porque todavía se supone que la profesional instrumentista en el acto quirúrgico ha detenido para impedir que pase ese error, porque se ha dado cuenta. Entonces eso es un incidente que tiene que estar en registro. Entonces tengo un registro, 2 registros, 10 en el mes. Tienen que estar, digamos, documentados. Acá vienen a la calidad, le gusta mucho la metodología, las herramientas, eso es lindo también. Si hay un daño, dice, utiliza la espina de Ishikawa, dice, ¿no? Ok, la espina es bonita. Y si hay incidentes, hay otra metodología, ¿no? El análisis de modos, de fallos y efectos, otro muy bonito. Aquí también nos dicen, hay una pirámide de Heinrich, ¿no? ¿Qué dice? Que los eventos adversos están en la cabeza. O sea, ¿no? Si hacemos una pirámide, está en la cabeza. Porque por cada un evento, ¿no? Probablemente hay una entre 300 a 600 incidentes. Eso es lo que dice. O sea, quiere decir que si voy sumando muchos incidentes, alguna vez puede pasar a ser un evento adverso. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces no queremos, pues, si dice que mi profesión tiene que prevenir, prever, no quiero causar el daño. Entonces tengo que también hacer eco de que estoy controlando los incidentes. Entonces eso es de alguna forma, una forma de trabajar, de buscar, digamos, oportunidades para analizar el reprocesamiento. Entonces que calidad también se abra los datos, ¿no? Que se abra, digamos, la información para que registre no solamente los eventos adversos, sino también los incidentes. Entonces, dice, en este sentido, si queremos sacar esos registros, o sea, tenemos de alguna forma que ir, digamos, midiendo cuál es el daño, el posible daño que se puede causar, para comprender sus causas, para identificar sus soluciones, para evaluar de alguna forma el impacto, ¿no? Entonces, pues aquí de alguna forma un punto también tenemos que hablar, y hablar con nuestras gestoras, con las jefes, con quienes están liderando. Toda esta información no va a caer del cielo, necesita inversión. Tiene que darse el tiempo, tiene que asignarse a un grupo de colegas, ¿no? Para que trabajen, ¿no? Tiene que reconocerse también, porque finalmente va a beneficiar al servicio, a la institución. Entonces hagamos, por favor, no sé cuántos jefes habrá, eso me involucra a mí también, ¿no? Que a veces pensamos quien está en, digamos, quizás en contacto con el paciente, en contacto con el instrumental, en contacto con las máquinas, son los únicos que trabajan. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque estamos rutinizados ahí, y no hay para dar el otro paso. No hay elementos para dar. Entonces, hay que reconocer de que se necesita invertir en estos aspectos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes.